estado del país, se pronunció abierta a dialogar con el crimen organizado, a dialogar con los delincuentes, con los generadores de la violencia, convencida la Iglesia de que tanto estas personas como las procesadas y recluidas pueden reconvertirse. En el inicio de la Cuaresma, el día de ayer, el arzobispo de Morelia, José Armando Álvarez Cano, contempló esta medida para construir la paz en el estado de Michoacán. Creo que todos los sectores tenemos necesidad de reconciliarnos, ¿verdad? Desde quien los genera la violencia hasta los que la sufrimos, las autoridades. Creo que el diálogo no es exclusivo de un solo sector, como en este caso, sino que tiene que ser una reconciliación de todos los agentes, ¿verdad? de nuestra sociedad. Yo creo que todos tenemos la oportunidad siempre de cambiar, ¿verdad? Todavía es tiempo, arrepiéntanse. Entonces creo que el Señor nos da la oportunidad a todos. No pasa nada. Bueno, pues como pueden ver, se encuentra con nosotros Alejandra Cuyen. Ale, bienvenida. ¿Cómo estás, querida Ale? Siempre un placer estar con ustedes. Gracias, la maestra. Analista política. Por supuesto. Y colaboradora de la multiplataforma de Uno TV. Aquí ando otra vez con este año que arranca movidito además y sin dar tregua, ¿no? En todos los ámbitos creo que vamos a tener un año no solo preelectoral, año de mundial, año de publicaciones de exmorenistas. Ay, perdón. Así como de fuertes declaraciones como las de Scherer. Aderezado con el sarampión, por cierto. Aderezado si con fuera, una pandemia que la verdad es que está empezando a causar estragos y seguramente ya empieza a haber entidades completas que están empezando a hacer home office para empezar a controlar contactos y pues las vacunas que no acaban de fluir. Y que no se administraron en su momento también, el sexenio pasado. Pero ni en su momento ni para adelante, porque al final ahorita lo que tiene que hacer pues es una campaña masiva de vacunación y la presidenta sabe hacerlo, la presidenta sabe ponerse de acuerdo con el sector privado, pero ahorita la vacuna está fuera del sector privado, solo hay vacunas en sector público y pues sector público, como ustedes han reportado en diversos momentos, vas en la mañana y para mediodía ya no hay vacunas, ¿no? Vamos Entonces, a ver, ojalá que esto muy fluya. lento. Ale, por lo pronto donde les están saliendo ronchas también, y no por sarampión, es en Palacio Nacional, ¿eh? En Palacio Nacional hay varios temas y uno de los protagonistas en estos días ha sido Jesús Ramírez. Pero les está dando tema de agenda también, ¿no? Como lo de las pensiones. A ver, sí, yo creo que no es menor el tema de Jesús Ramírez. Porque el sexenio pasado Jesús Ramírez era un hombre poderosísimo. Scherer también, por supuesto. Eran realmente los dos hombres, los dos brazos del presidente con mucha operación, una más oscura y otra más clarita, no necesariamente en ambos casos, no necesariamente de la mayor transparencia. Scherer salió y era de alguna manera la lectura que Jesús Ramírez había ganado la batalla. Y Jesús Ramírez aguantó un sexenio más por voluntad de la presidenta o porque así lo acordó con el expresidente, no sabemos. El caso es que Jesús Ramírez se quedó a coordinar de nuevo las mañaneras y se ha vuelto un hombre importantísimo con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Hay que decir, y a lo mejor ustedes recuerdan durante las campañas, y es importante en el contexto, Jesús Ramírez era realmente el hombre fuerte de la campaña de Clara Brugada. Se hablaba incluso que era la verdadera voz detrás del poder y era realmente quien iba moviendo las piezas en el gobierno de la Ciudad de México. Lo jalan al gobierno federal, o lo mantienen en el gobierno federal, y se decía, y esto es Radio Pasillo, que Jesús Ramírez, por ahí de principios de año, se iba a ir, o sea, que iba a estar un año con la presidenta y luego se iba a ir al gobierno de la ciudad. Al final ya no sucedió. Lo que después se decía era que tuvo distanciamientos con Clara Brugada y empezó además justo a tener grandes acercamientos con Claudia Sheinbaum. Si ustedes se dan cuenta, la mañanera al principio era una mañanera más técnica, más cuadradita, si quieren. La presidenta no tiene
pues este como don de palabra mesiánico que tenía López Obrador es mucho más concreta y era una mañanera más informativa. Y poco a poco se ha ido volviendo algo más parecido a lo que hacía López Obrador. Ya la presidenta empieza a hacer sus gestos, ¿no? Que al principio del sexenio no hacía. Más interacción con los paleros. Mucho más interacción con paleros. Ya la mañanera, me parece que fue ayer o antier, duró 3 horas. Sí, que eso no sucedía. Cada vez son más largas, Ale, pero mira, por ejemplo, ahí lo ponemos, políticos ligados con el rey de Huachicol. Este señalamiento en contra de Jesús Ramírez Cuevas no es cosa menor. Pues que pongan su denuncia, ¿no? Dice la presidenta. Es la verdad. Quería entrar en ese tema. Y justamente, y es por eso te hago esa respuesta, porque ayer justamente la secretaria Raquel Buenrostro, en la mañanera. A ver, Scherer efectivamente no está haciendo denuncia, es una denuncia pública. Yo no he leído el libro completo, he leído las reseñas y lo empecé a ojear. Ya está agotado, por supuesto, entonces no hay más que la versión digital. Pero tiene códigos QR para poder acceder a los documentos en los que él fundamenta sus acusaciones. Es muy fácil decir que pongan su denuncia, como si esto fueran acusaciones entre ciudadanos, entre privados, donde realmente cuando hay un agravio mayor, pues tienes que ir y poner la denuncia para que intervenga la autoridad, si no, se queda como un asunto entre particulares. Sin embargo, acá estamos hablando de recursos públicos, estamos hablando de funcionarios que tienen que responderle a los ciudadanos, porque están siendo financiados, de entrada sus salarios, por nuestros impuestos, y nos deben rendir cuentas. El hecho de que hagan esto, lo mismo hicieron con Adán Augusto. Si se acuerdan, cuando la crisis de Adán Augusto y Requena, al señor Adán Augusto no se le molestó ni con una ligera interrogatorio, nada más para explicar el contexto, simplemente porque él era parte de esa estructura, porque era el jefe del señor Requena. Claro, y se llama deslindar responsabilidades. Y hay ciertas cosas que debieran seguirse de oficio. Y ahí es donde Raquel Buenrostro tendría que hacerse cargo de hacer los seguimientos. 1, enriquecimiento de funcionarios, revisar las declaraciones. O sea, hay mucho que pueden hacer para deslindar responsabilidades. Incluso en defensa del mismo señor, el mismo señor Jesús Ramírez. No, aquí todo se resuelve con pongan su denuncia. Cuando la fiscalía, pues yo entiendo que la señora Godoy es la nueva fiscal, pero históricamente, en cualquiera de los gobiernos, la fiscalía nunca ha sido muy eficiente. Y la de la Ciudad de México, mucho menos. Entonces, como ciudadanos decimos, ¿y a quién nos apegamos en caso de abuso de autoridad? En caso de que desvíen recursos, te lo están poniendo enfrente, te están poniendo documentos, y ellos dicen, no, pues cuando denuncien, ¿no? Es la verdad un escenario muy, muy desesperanzador para el ciudadano, el ver que este grupo de Morena, que teóricamente venían a hacer la revolución, y no piensan más que en ir regalando dinero a través de programas sociales, mientras se van de alguna manera los distintos grupos, pues no todos obviamente, apropiando por un lado de los contratos del gasto público, por otro lado de la generación de ingresos del gobierno, que es el famoso huachicol fiscal, donde lo grave del huachicol, o lo más delicado del huachicol, es que no pagan impuestos y se quedan con ese excedente porque venden la gasolina más barata, ¿no? El sello de la casa con estas administraciones ha sido no investigarse a sí mismos, ¿no? Lo van a hacer en este año que es electoral, bueno, ya previo al periodo electoral, lo veo todavía más complicado. Mira, no se investigan a sí mismos, pero tampoco al vecino. La verdad es que si te das cuenta, el rating de bateo es muy, muy bajo. Yo veo muy difícil, yo no creo que vaya a haber una investigación importante contra nadie de adentro.
Hemos tenido ya escándalos mayúsculos con nombres enormes, hablando de montos muy grandes. O sea, no se robaron un contratito de lápices de la Secretaría fulana. Estás hablando de volúmenes que ya pintan en porcentaje del PIB o en porcentaje del presupuesto de egresos. En el caso del huachicol fiscal se habla de, si mal no recuerdo, 500 o 600 mil millones anuales de pesos anuales. Entonces, pues ya pinta, ¿no? Eso quiere decir que, uno, la presidenta, yo creo que su estrategia de tomar el control es paulatina, a cómo va pudiendo, va moviendo piezas, se le revelan, se le hacen difícil, seguramente está teniendo que negociar con, pues digo, Marx Arriaga, pues es un tercer nivel. El tema es quién es el dueño de Marx Arriaga, quién puso a Marx Arriaga y quién Marx Arriaga es una plaza de alguien, de un grupo. Y ese es con quien seguramente están teniendo que negociar. ¿Y cuáles son las condiciones? Puede ser de López Obrador, pero también puede ser de varios grupos. O sea, no es nada más uno. Y ahí es donde de repente parece que va demasiado lento la presidenta. Y cuando acabe de tomar el control se le va a haber acabado el sexenio. Claro, es difícil juzgar porque desde fuera uno lo piensa como algo muy fácil. Pero Morena son unas tribus muy desordenadas. Al PRD se lo comieron y esto no tendría por qué no poner un riesgo de absoluto canibalismo al interior del propio movimiento. Pero aquí estás diciendo algo que me parece muy claro, porque ambos caminitos, tanto lo de Marx como lo de Jesús Ramírez, apuntan hacia Chiapas. O sea, el escándalo, tanto del chiquito como del que tiene más poder como coordinador de asesores, apuntan hacia Palenque, hacia un jefe político que tienen, ¿no? Pues puede ser Palenque, pero puede ser Beatriz Gutiérrez Müller. Y a mí no me queda ni siquiera claro que Beatriz y Andrés Manuel sigan juntos. O sea, se supone que sí, dicen que sí cuando conviene, cuando no hay de otra. Cuando el señor expresidente presentó su libro estaba solo, ya no estaba la señora. Y la señora ya se hablaba que se estaba yendo a España, y si nos ponemos a investigar nos vamos a encontrar con que muy posiblemente ya pase la mayor parte de su tiempo allá con o sin nacionalidad española, ¿no? Entonces, y era un grupo durante la administración pasada bien importante que movía dinero y que movía ideología y que imponía posiciones, a pesar de que su marido era el presidente. Entonces, no estoy clara que hablar de Beatriz Gutiérrez Müller sea lo mismo que hablar de López Obrador. Claro. Y que hablar de... Si piensas en Adán Augusto, sí es más difícil separarlos. Sí, claro. ¿No? Porque hacían el mismo trabajo político y uno era operador del otro. Y así te puedes ir con distintos grupos, por estados, por regiones, son cotos de poder completamente distintos. Ahora, la presidenta debe estar muy preocupada tratando de evitar que se divida Morena, porque ahorita están teniendo que elegir las candidaturas. Morena, la verdad es que competencia en la calle no tiene. Entonces, por eso todo el mundo dice, bueno, es un solo partido, entonces, ¿por qué se van a pelear si la elección es hasta el año que entra? No, la rebatinga es ahorita. Sí, Pero yo creo que es la importante es esta. Hay un estire y afloje ahí, y hay un partido que está jugando un papel importantísimo que se llama El Verde, con todo el tema de la reforma electoral, Ale, y a nivel estatal, y esta es una perspectiva y una mera opinión personal. A nivel estatal, el Verde puede empezar a jugar un papel importante para las elecciones del año entrante, y la presidenta ahí está pues manejando con pinzas la situación, sobre todo porque se le está cayendo el pacto para la reforma electoral. Pero mira, la verdad es que la reforma electoral, vas a ver qué quieren hacer de reforma electoral, porque pues tenía que salir, suspenso, ¿no? Tenía que salir a principios de enero y no sale, y iba a ser la primera iniciativa que se discutiera en las cámaras, y esta es la hora en que no sale. Entonces, y no sabemos si va a salir. Como mexicana, ojalá no salga nada, porque ya, o sea,
esto se puede volver tal engrudo que es mucho mejor, si no hay consensos y si no van a integrar a nadie más, es mucho mejor que no haya reforma y que se queden como está. Pero me voy al Verde, Pablo, que me parece bien importante lo que dices. El Verde históricamente ha sido un partido, es un partido rémora, se va pegando al grandote y se alimenta de lo que el grandote le da. Ojo, con una gran agilidad política hacia adentro y política hacia afuera. Si ustedes se dan cuenta, las campañas del Verde son 2 o 3 propuestas muy escandalosas que negocia con el partido con el que va de mayoría para garantizar que esas 2 o 3 propuestas se aprueben como leyes. Entonces, manda una señal de frescura y manda una señal de eficacia, que es lo que menos vemos en los políticos. Y por eso se vuelve un partido que efectivamente tiene su peso electoral. A diferencia del PT, el PT es un partido mucho más radicalizado, tiene como su historia apegada a Morena, cuando surgió pues estaba pegado al PRI, pero no tiene la fuerza, no tiene la fuerza con los ciudadanos, o sea, hacia afuera, entonces tiene menos margen de negociación. Yo creo que adentro tienen margen de negociación, pero no las habilidades del Verde. Ahora, el sexenio pasado, la forma como operaba Morena, y le llamaban incluso ingeniería electoral, y cuando iban a entrar en discusiones sobre selección de candidaturas juntos, dependiendo del distrito y del equilibrio de fuerzas entre ellos y con respecto al PAN o al PRI, que ahora pues tienen muchísimo menos presencia, hacían la selección del 1-2, donde en este vamos juntos, en este otro tú y yo vamos a ir separados, pero como necesitan mujer, porque ya toca, entonces yo PT, voy con la candidata de frente y tú vas de segundo para que quedes en primera minoría. Y así iban decidiendo distrito por distrito cómo van colocando a sus candidatos para lograr optimizar resultados, así como dicen o decimos los tecnócratas economistas que dicen que los neoliberales, pero lo que ellos hacían era una optimización de resultados electorales. Ya Andrés Manuel se encargaba de los acarreos, de las votaciones y de los recursos, pero esta selección literalmente un cálculo numérico. Tú tienes que calcular dónde tiene más fuerza quién, dónde tiene que ir mujer y dónde tiene que ir hombre y dónde haces la mejor combinación de fuerzas. Y tienes a 3 elementos, tienes a Morena, tienes al Verde y tienes al PT con los que tienes que jugar. Y es a partir de ahí que se dan las negociaciones. El Verde se decía pues, que estaba dispuesto a ceder número de pluris a cambio de gobernaturas. Pues, tuvo Chiapas, tiene Quintana Roo, tiene San Luis Potosí, San Luis, sí. Y es una fuente de recursos brutal tener gobernaturas. Y si no, que le pregunten a Manuel Velasco cuando estaba en Chiapas y las campañas que financió, desde las de gobernadores del PRI cuando estaba alineado con el PRI, hasta la de Andrés Manuel López Obrador cuando ya se volteó y se fue a apoyar esa campaña, ¿no? ¿Qué está haciendo Luisa María Alcalde? Esa es la pregunta. ¿Está haciendo el trabajo eficaz y técnico que hacía con gran eficiencia Mario Delgado en su momento? Porque Mario Delgado le entendía. Era, o sea, como presidente del partido era espléndido porque entendía perfecto estos acuerdos. La señora Luisa María me parece que grita mucho, pero no me queda claro su nivel de capacidad de control al interior, ¿no? Y eso es lo que pues puede estar generando un choque de trenes porque la presidenta necesita tener candidatos suyos. Totalmente. Ale, ¿qué papel van a jugar los independientes? Y te pregunto por el asunto de Grecia Quirós, particularmente en Michoacán. Sabemos, es una historia muy peculiar, pero ayer que va y denuncia a 3 integrantes de Morena, lo primero que le responden, este es un asunto electorero. ¿Qué papel van a jugar en este sentido? Bueno, un asunto electorero, y ahí estaba Morón diciendo yo también puedo denunciar regreso justo, porque hay falsedad de declaraciones. Es un movimiento del sombrero que ha incomodado al estado de Michoacán y yo creo que a nivel nacional. Incomoda muchísimo y lo ves
O sea, desde un principio, cuando los voceros de Morena empezaban a decir que Carlos Manzo era la ultraderecha. Sí, sí, sí. A ver, es un municipio productivo que está defendiendo a los productores de la extorsión, de un gobierno que no hace nada contra la extorsión o que no hacía nada. Y ya está empezando García Harfuch tratando. Pero perdón, exitoso, que ha sido exitoso. Proyecto exitosísimo con una narrativa donde matan a Carlos Manzo y es sospechosísima la postura de gobierno federal que no apoyó, que no estuvo y que no contuvo y no protegió a Carlos Manzo y ahora a Grecia Quirós. Yo creo que Grecia Quirós está, haciendo la defensa. Ella dice, hasta que me muera voy a defender a mi marido y voy a encontrar la verdad. Y lo único que es muy riesgoso de su parte es que hoy tener cualquier pleito judicial contra el gobierno de Morena es prácticamente una batalla perdida. O sea, sabemos que la Corte, que los tribunales a nivel estatal, pues están con los gobernadores y la Corte Federal difícilmente le va a dar la razón a alguien en contra del presidente porque ese equilibrio ya se murió. Entonces, creo que es muy valiente lo que ella hace, tiene el respaldo popular y eso va a ser su defensa, y en la medida en que no se resuelva la extorsión, en que no se reduzca realmente la violencia, porque una cosa es los números y los homicidios, todos los estudios que uno puede ver, Cero Impunidad, México Evalúa, pues te muestran que la violencia sigue y sigue por todo el país y mucho más en Michoacán. Entonces, pues esa es la fuerza de ella, que no garantiza que ni siquiera su vida sobreviva porque muy valiente lo que está detrás es un cochinero, y lo que vemos es que lo único que tiene realmente para defenderse Grecia Quirós es su voz. Exactamente. Pues Su voz, un movimiento que decíamos ha sido exitoso y que no le ha bajado la guardia, así que pues va a ser un papel fundamental. Por eso hablaba de los independientes, porque es una que podría ser punta de lanza. Así es. En medio de todo lo que viene. Así es, y ojalá, no sabemos si se va a lanzar. Ella dijo que no, anda en esa decisión. Yo creo que el respaldo popular en Michoacán lo puede generar, y ahí es donde Morena va a moverse con todo para tratar de desprestigiarla, de descalificarla, de evitar de evitar que ella llegue, porque si llega y trata de hacer una limpia, yo creo que hay muchos que van a salir raspados, y eso lo están tratando de evitar, ¿no? Altamente probable. Pues Alejandra Cuyen, muchísimas gracias. Gracias, querida. Me encanta platicar con ustedes. Contrario. Es una delicia poder venir ahora sí que masajear las noticias. Exacto. Y en un año como este, y yo les insisto, hay que estar muy atentos a Grecia Quirós, casi que como medio de comunicación tenemos la obligación de tenerla siempre a la vista para protegerla y que sea una verdadera voz. Y dos, ¿quién queda de candidatos? Y acá vamos a tener que hacer un trabajo minucioso, como el que hacían en la ingeniería electoral, cuando vayan apareciendo candidatos a gobernadores y alcaldías relevantes o a diputados, hay que ver de quién es, de qué grupo es ese, para ver quién realmente está ganando. Porque los colores ya sabemos, hoy son del verde, luego se pasan a morena, luego a como les va conviniendo, se van chapulineando. Totalmente. Pero a quién le responden, a qué intereses responde cada uno, eso nos va a dar mucha luz a lo largo de este año. Va a marcar la pauta. Hablaremos de ello, Ale Cuyen, y después te vamos a invitar para hablar de los políticos terians chapulines, ¿no? Porque creo que aplica para ellos. Me gusta. Muchas gracias. Ya nada más le falta que se salgan ya con sus antenitas. O que se pongan así, mira. Ya que... Exactamente. Muchísimas gracias, bien, Alejandra Cuyen. Qué gustazo verlo siempre y qué gusto estar en este espacio. El gusto es nuestro. Por lo pronto, pues nos vamos a una pausa. En 2 minutos, si vamos a hablar de los terians, les tenemos un testimonio muy importante. Ya volvemos.